clases, cuando hablamos de hemorragias coronarias tenemos que entender que después de hacer el diagnóstico, nosotros tenemos que entender y ponerlo, digamos, en lo que es la clasificación de la escala de Fisher y la escala de Kuhn-Hess. ¿Para qué? Un poco para definir, digamos, el pronóstico del paciente, ¿no es cierto? Y obviamente, digamos, cuando ustedes vean el tipo de pacientes en la práctica médica, lo que tienen que hacer es internarlo o derivarlo a un centro un poquito más complejo para su resolución quirúrgica o tratamiento médico. Entonces, para eso, en principio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, hacemos el tratamiento, digamos, la conducta que debemos seguir. Entonces, cuando hablamos de hemorragia subaracnoidea, decimos que todo paciente que tiene el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea tiene indicación de internación en terapia intensiva. Ya se los dije, no interesa, no importa, digamos, lo que el otro médico diga, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que aprender que por protocolo los pacientes tienen que estar ¿dónde? En terapia intensiva. Cuando ustedes tengan un paciente en el hospital, pues en la explicación sugiere internación en terapia. Y otra cosa es que después el médico de terapia venga y diga que no tiene criterio o no lo quiere llevar. Es totalmente diferente. Pero ya se nos dije que por qué estos pacientes tienen indicación de internación en terapia. Sabemos que estos pacientes tienen alta probabilidad de desangrado en las primeras 24 a 48 horas. Sabemos que el desangrado es mortal en los pacientes. Entonces, además de estos pacientes, tienen que estar en reposo absoluto, un monitoreo constante de los signos vitales, fundamentalmente la presión. Hay que sedarlos muchas veces, porque no quieren que sea el tipo de maniobra de balsamo, tenemos que poner laxantes, evitar el reposo absoluto, unas medidas para evitar la trombosis, o sea, el vendaje de miembros inferiores, con unas medias antitrombo, o, ¿no es cierto?, poner una sonda vesical, el balance hídrico, porque estos pacientes necesitan un control estricto de los líquidos. Una vez que ingresa a terapia, estos pacientes necesitan un tratamiento neurointensivo exclusivo en su manejo. Ya en la terapia se usan lo que se llaman las soluciones hipertónicas, como ser el cloruro hipertónico. ¿Para qué? Para disminuir la presión intracraneal. Con esto también tenemos que tener control de hematocrito constante, usar los anticonvulsivantes, ya se los dije, no como prevención. Normalmente los anticonvulsivantes no se usan como tratamiento preventivo, sino más bien se usan como, digamos, tratamiento efectivo en las convulsiones. Pero en este tipo de pacientes, ¿no es cierto?, una convulsión va a provocar un desangrado. Sedación analgésico y alternativos laxantes para que no haga ninguna maniobra de valsalva, ¿no es cierto?, de estar empujando, y usar los antagonistas de calcio como la vinolipina, los antieméticos y la protección gástrica. Todo eso, digamos, como medidas plenarias en el tratamiento de los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Entonces, tenemos que tener una buena oxigenación, una buena saturación, control de gasometría, control de electrolitos, hemograma y control del hematocrito. Todo eso de laboratorio. Por ejemplo, los pacientes necesitan un control estricto de todo esto y por eso tienen que estar en terapia intensiva. Fíjense ustedes que la presión sistólica, ¿no es cierto?, no debe pasar de 150. No menos y tampoco más, porque si elevamos mucho más, se puede romper el aneurisma central. Ahora, esto que se habla de si la presión inestable de usar infusión, en general, ya cuando el paciente está muy inestable en tema de la presión. ¿Por qué? Porque la infusión a veces provocan las famosas hipotensiones severas y provocan lo que se llaman las isquemias. No vale la pena, digamos, usar. Si ustedes están, no lo usen.
pero tienen que saber que es como una medida extrema en los pacientes que tienen un mal manejo de la presión arterial. Ahora, tienen que entender esto sí. Una de las complicaciones de estos pacientes es que hacen hiponatremias. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el cerebro del paciente provoca este tipo de cosas, lo que se llama el síndrome perdedor de sangre o el SICAR. Son dos patologías totalmente, digamos, comportamiento diferente, pero ambos provocan una hiponatremia. Por eso es que el control de los electrolitos debe ser constante. Puede provocar estos pacientes una alteración electrocardiográfica como las arritmias, sí. ¿Por qué? Porque probablemente dicen esto se debe a una isquemia del hipotálamo. ¿Y dónde está el hipotálamo? Está en la base del cerebro, ¿no es cierto? Y está excitado, inflamado por la sangre que está en el espacio suprarrenal. Y esto va a provocar un aumento del tono simpático, pero también va a provocar aumento de las catecolaminas, que va a provocar ¿qué cosa? Una isquemia subendocárdica por vasoespasmo pulmonar. Entonces, fíjense ustedes que cuando hablamos de hemorragia subaracnoidea, no solamente afecta al cerebro, sino también afecta al corazón, ¿no es cierto? Por diferentes vías. Entonces, por eso es que estos pacientes tienen que estar, ¿no es cierto? Tienen que estar. Obviamente, en general, los médicos de terapia, la gran mayoría saben que puede pasar esto y otros no lo saben, ¿no es cierto? Los médicos de terapia que se refieren. Ahora, en el tratamiento del vasoespasmo, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos? En general, se usa los bloqueantes del músculo liso, o sea, los relajantes del músculo liso, los bloqueantes cálcicos como la nimolipina y la nicardipina. La nimolipina lo podemos usar nosotros, es un buen problema, pero la nicardipina en general se usa más en la terapia. Los antagonistas de los receptores de la endoteliana, la angiopastía directa con balón, es que cuando no responden al tratamiento, queremos rápidamente desobstruir el vasoespasmo, hacemos un cateterismo, o sea, los endovasculares hacen el cateterismo y empiezan a inflar el balón y van dilatando las arterias para que haya una buena circulación. También se usan los antagonistas de los receptores de NMDA, que es el N-metil de aspartato, y los antioxidantes, que son los captores de los radicales libres. Todos estos, en general, ¿para qué? Para evitar el vasoespasmo. Ahora, cuando el paciente está en la terapia y no se toma una conducta rápida, en general el riesgo de sangrado es alto en los primeros días, y más o menos llega hasta un 4%, ¿no es cierto? Y esto obviamente baja hasta 1.5% en los 13 días restantes, ¿no es cierto? Y presenta un desangrado hasta los 14 días. ¿Eso qué significa? Yo quiero que entiendan esto. El desangrado siempre va a estar presente. Siempre va a estar presente. Si no interesan los días, a nosotros no nos interesa el porcentaje, nada de eso. Eso es más para estadística, para el neurocirujano, pero nosotros necesitamos saber que el desangrado siempre va a estar latente, ¿no es cierto? Mientras el paciente no se opere precozmente. Entonces, fíjense ustedes, por el desangrado, hay decir, ¿no es cierto? Hasta un 52%, ¿no es cierto? Y cuanto más alto tiene la escala de Rutgers, clínicamente, ¿no es cierto?, más alto es el desangrado. ¿Eso qué significa? Si tengo una escala de 0 a 5, la escala de Rutgers, ¿no es cierto?, y yo tengo una escala de 2, lo más probable es que tenga, digamos, poca cantidad de sangre comparado con el Fisher, ¿no es cierto? Porque el paciente está despierto, caminando y hablando. Entonces, estos pacientes tienen menos riesgo de sangre de aquellos que tienen un HTGs de más o menos 4 o 5, que los pacientes que están en estado, digamos, estuporoso.
¿no es cierto? Esto sí van a tener bastante cantidad de sangre en el cerebro, mayor posibilidad de visitación, mayor posibilidad de desangrado. Entonces, por eso es que cuando tenemos una hemorragia subaracnoidea, ¿no es cierto?, el tratamiento tiene que ser lo más antes posible. O sea, lo más antes posible significa si podemos operarlo en ese momento, digamos, una vez hecho el diagnóstico, sí, pero los autores dicen que se tiene que operar antes de las 48 horas. Algunos autores dicen antes de las 72 horas. ¿Por qué? Porque a partir del tercer día provoca esto, edema cerebral, y empieza el vasoespasmo. Y entonces necesitamos que el paciente se resuelva su aneurisma cerebral. ¿Para qué? Para que el médico de terapia pueda elevar la presión sin ningún riesgo de desangrado y evitar, digamos, el vasoespasmo y mejorar las condiciones del paciente. Por eso es importante entender este tipo de cosas y recuerden ustedes este esquema. Esta es la carótida, ¿no es cierto? Estas son las arterias, ramas perforantes, y acá nace un aneurisma cerebral. Cuando se rompe esto o crece esto, ¿qué es lo que va a tocar? Este es el tercer parteneal, este es el cuarto parteneal. El que más queda afectado es el tercer parteneal. Por eso es que yo les decía, y se los digo siempre, cuando hay un paciente que tiene una hemorragia subaracnoidea que sangra y es de esta zona, y en general el que está afectado es el tercer parteneal. Pero obviamente si la aneurisma está en la región simbiana, en la bifurcación simbiana, no va a afectar al tercer parteneal. Pero ya, si tengo un paciente que tiene cefalea de inicio agudo, más ptosis palpebral, más dilatación pupilar, más desviación del ojo para afuera, yo tengo que pensar que es por un aneurisma cerebral que está afectando al tercer par craneal, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que yo quiero que entiendan este tipo de cosas. Son generalmente, digamos, casos clínicos que solo tienen que tener presente en la cabeza cuando estén frente a un paciente, ¿no es cierto? Bien. Los pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea también pueden hacer ¿qué cosa? Hidrocefalia. ¿Por qué? Porque saben ustedes que el líquido cefalorraquídeo circula desde lo que son los ventrículos laterales y salen, ¿no es cierto?, hacia la convexidad y que se corren por las cisternas basales. Y si yo tengo sangre en las cisternas basales, ¿qué es lo que pasa? Altera la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Y si altera la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿qué es lo que va a provocar? Una hidrocefalia. Entonces, cuando nosotros tengamos un paciente con una hemorragia subaracnoidea, tenemos que pensar que en algún momento va a ser hidrocefalia. ¿Por qué? Porque altera la circulación de la sangre y también la reabsorción a nivel de la convexidad. Entonces, estos pacientes no todos terminan con una válvula de derivación ventriculoperitoneal. Ahora, tenemos esto que ven acá, son captores de pitch intraventriculares que el catéter está dentro del ventrículo, pero, ¿no es cierto?, también tenemos el captor de pitch. Yo puedo, digamos, monitorear la presión intracraneana, pero también puedo sacar líquido cefalorraquídeo para mantener, digamos, dentro de los valores normales al cerebro. Esto mientras, digamos, pase el periodo del vasoespasmo y mientras, digamos, vaya mejorando el paciente, después se retira, obviamente, pero cuando no pasa eso, termina con una válvula dentro de la cabeza y una válvula de derivación ventrículo-peritoneal en forma permanente. Bien, ahora, cuando nosotros vemos un vasoespasmo, tenemos que entender que existen
Tenemos varias formas de darnos cuenta del vasoespasmo. Uno es el vasoespasmo clínico, el otro es el vasoespasmo angiográfico, como en este caso, ¿no es cierto? Y el otro el vasoespasmo por Doppler transcraneano. Si yo veo esto, por ejemplo, tengo una arteria acá en la cerebral media, cerebral anterior, y tengo el aneurisma. Seguramente este estudio está hecho precozmente, pero si digamos, hacemos un control, ¿no es cierto? Ya veo que acá el diámetro de la arteria está bien, pero acá no, hay un vasoespasmo. Pues fíjense ustedes que, ¿no es cierto? Eso se llama diagnóstico angiográfico. En cuanto a lo que puede pasar es que cuando hay un vasoespasmo en un segmento, todo lo que está por delante, ¿qué es lo que va a presentar? Una isquemia, ¿por qué? Porque no le llega sangre al cerebro. Entonces lo que tenemos que hacer en el tratamiento es evitar que sea permanente esto. Tratar de, ¿no es cierto?, que el músculo liso de la arteria se dilate, ya sea por tratamiento médico o por un tratamiento endovascular. Entonces, tenemos que entender que la parte clínica es lo que nos interesa, es que el paciente, de estar bien después de la cirugía o no, el paciente aumenta ¿qué cosa? Aumenta los signos neurológicos de deterioro. De estar bien, al día siguiente el paciente se está hablando y dice no puedo mover el brazo o al día siguiente no puede hablar. Entonces son signos de ¿qué? De vasoespasmo. ¿No es cierto? Entonces, en las terapias en general existe el aparato, el Doppler transcraneano. El Doppler más o menos es como la ecografía, es el aparato que ¿qué es lo que se marca? ¿Qué es lo que se controla? El flujo de las arterias. Entonces se va controlando esto y nos va mostrando una curva, digamos que es constante, que tenemos que ver que son normales. Si eso empieza a cambiar, es porque nos está mostrando que está, digamos, en marcha el vasoespasmo. Entonces todo esto nos ayuda a entender la forma de combatir el vasoespasmo en los pacientes, ¿no es cierto?, que están en la terapia con el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. Bien. En la terapia, cuando están internados, se usa el famoso triple H. Después aparecieron el famoso el 4H, el 5H, y son más o menos variantes, digamos, de estas. La gran mayoría maneja esto, triple H. Es hipervolemia, hipertensión y hemodilución. Hipertensión porque tenemos que mantener una presión arterial sistólica más o menos que fluctúe entre 120 y 150, ¿no es cierto? Hipervolemia porque necesitan que para mantener abiertas las arterias tenga mayor cantidad de volumen de líquido, ¿no es cierto? Y hemodilución, obviamente, ¿no es cierto? Hay que hemodiluir al paciente para que el flujo sea constante y obviamente para hacer todo eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Control de hematocrito, control de electrolitos, ¿no es cierto? Y finalmente, cuando ya tenemos el aneurisma, podemos hacer el tratamiento. Tratamiento quirúrgico a cielo abierto, ¿no es cierto?, donde buscamos el aneurisma y ponemos un clip en el cuello y al paciente le solucionamos el problema definitivamente. O podemos usar el cateterismo para hacer el tratamiento endovascular y soltamos los coils, ¿no es cierto?, en el aneurisma que lo va rellenando. Ahora, en la práctica actual, ¿no es cierto?, cada vez la gente prefiere el tratamiento endovascular. ¿Por qué? Porque no le abren la cabeza. Entonces van soltando los coils y se va rellenando y van haciendo un coágulo y se tapa el aneurisma y se soluciona el problema. Pero a veces ocurre que
al soltar el alambre, el coil, a veces rompen el domo del aneurisma. Y si rompen el domo del aneurisma es muy complicado porque el paciente muchas veces, digamos, se muere. ¿Por qué? Porque cuando hagamos de cuenta que esto no tiene ningún coil y sangra, lo que hace lo primero que hace el organismo se defiende, cierra las arterias y cierra, digamos, hasta que haga un coágulo acá. Pues, sabemos que sangró, pero se soluciona el problema, porque si estuviera abierto constantemente, el paciente se desangra y muere con seguridad. Entonces, en los pacientes el organismo se defiende. Pero si yo pincho esto y el organismo trata de defenderse, pero no hay forma de que cierre, porque hay un obstáculo, un objeto que no termina de hacer que cierre totalmente. Entonces sigue sangrando. Mientras yo, del centro de hemodinámica, quiero llevarlo a, no sé, a quirófano, aún estando en el mismo hospital, hasta que preparen, hasta que le abran la cabeza y todo eso, a veces el paciente, no sé, pues se soluciona, pero el paciente queda en estado vegetativo o fallece. Entonces es un problema. Aunque los endovasculares dicen eso ya no es un problema porque nosotros ya sabemos cómo solucionar, sí, pero sigue siendo un problema. Uno va a depender mucho desde qué punto de vista uno lo ve, sigue siendo un problema y a veces cuando hay artículos que dicen que una vez colocado los COI, la presión sigue empujando, ¿no es cierto? Y después de años o meses vemos que se forma otro aneurisma. Y eso es mucho más complicado tratarse. Y a veces eso sí hay que operarlos. Y es muy complicado operarlos. Entonces, por eso es que nosotros siempre hay que poner en balanza todo eso. Y obviamente la diferencia de esto es que una vez que pongamos el clip acá, ¿no es cierto?, está solucionado el problema. No hay el riesgo de que empiece a formar otro aneurisma. Pero, ¿no es cierto?, si quieren, entre comillas, la desventaja es que hay que abrir la cabeza. Y a nadie le gusta que le abran la cabeza, ¿no es cierto? A nadie le gusta que le toquen el cerebro. Entonces, por eso es que cuando tengamos esto, uno tiene que poner, digamos, en consideración al paciente las dos posibilidades. ¿Esto por qué? Porque el paciente no es el paciente, sino los familiares ya estudiaron todo, ya saben todo. Cuando van a hablar con el médico, que es el médico tratante que son ustedes, seguramente ya les van a preguntar, pero no porque no saben, sino porque ya estudiaron, les toman examen a ustedes. La gran mayoría es así. Obviamente hay pacientes que, ¿no es cierto?, que viven en el área rural o alguna cosa y que sí, creen que deben ir al médico, creen en la sabiduría del médico, ¿no es cierto? Aún así, igual tenemos que actuar de buena fe, ¿no es cierto?, en las conductas que se deben tomar. Pero en el resto, ¿no es cierto?, si uno ve que si un paciente llega a la consulta y de pronto tiene 7 hijos, qué sé yo. 2 son abogados, 3 son médicos, ¿no es cierto?, los otros son ingenieros de sistemas, y qué sé yo. Entonces, se meten a estudiar. Ya se estudiaron todos los artículos. Cuando vienen a hablar con ustedes, ya saben que les toman el examen. Entonces, ustedes tienen que estar preparados para responder todo esto. Por eso es que siempre piensen de esta manera, que cada paciente que tienen que tratar y dar una información al paciente, piense que les están tomando examen oral. No es el examen de falso verdadero, selección múltiple que ustedes hacen. Es examen oral. Y para eso tienen que saber y entender estas cosas. Por eso yo siempre les digo, yo no estoy de acuerdo con ninguna de las universidades donde les toman falso verdadero, y peor también otras universidades, es decir, parámetros y recomendaciones. Preguntas difíciles, 15%. Preguntas medio difíciles, 50%. Preguntas fáciles, el 50%.
Para eso llegaremos las notas, pongámosle sí a todos, ¿no es cierto? O sea, hasta eso condicionan para que ustedes aprueben. No en esta universidad, en otras universidades. A mí personalmente me da vergüenza cuando a mí me daría vergüenza decir eso. Pero es así. Yo siempre digo, ¿cómo estamos preparando al médico futuro para que enfrente, digamos, cuando termine la carrera? ¿Cómo estamos preparándonos para que sean mediocres? No. A mí no me interesa que sean ustedes médicos mediocres. Necesito que sean médicos excelentes. Y necesito que todo el conocimiento lo tengan en la cabeza, ¿no es cierto? No sé, en el cuadernito o en la selección múltiple, no sé qué. Pero es así. Lamentablemente la educación es así. ¿No es cierto? En esta universidad, sí, también en las otras, piden que hay que darles trabajo práctico para aumentarlo. No, a mí no me interesa el trabajo práctico. Porque yo les doy un trabajo práctico, ustedes van a entender, copia y pega, y me lo entregan. Eso no me interesa. Necesito que la información entre a su cabeza. Por eso es que yo voy haciendo hincapié en estas cosas que quiero que entiendan. No solamente se los digo a ustedes, se los digo a los que están haciendo internado conmigo, a los residentes, a los estudiantes, a todos. Porque no me interesa que tengan el papel, me interesa que la información esté en la cabeza. Por eso necesito que entiendan este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque, ya se los digo, todos los días van a ser tomados examen por los familiares. Y cuidado con lo que digan, porque todo lo que digan y lo que hagan, como los abogados dicen, será usado en su contra. Como yo no los quiero asustar, pero es importante entender este tipo de cosas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Quedó claro? Esto último que les digo no es para asustarnos, es para alertar de que tienen que estudiar. ¿Sí? Muy bien, continuamos con la siguiente. Bien, continuamos. Hasta ahora ya llevamos lo que es patología cerebral, lo más frecuente que van a ver en la práctica hospitalaria. Lo más urgente y lo más crítico son los hematomas cerebrales, las hemorragias subaracnoideas, ¿no es cierto? Las famosas isquemias, y obviamente el paciente llega por cefalea y ustedes quieren saber encontrar la causa de la cefalea. Pero también existen este otro tipo de pacientes que van a llegar a la emergencia con el diagnóstico, en general no vienen con traumas aquí medular puros, sino en general llegan con un diagnóstico de politrauma. Muy rara vez vienen, digamos, con un diagnóstico de que se espera un golpe directo en la espalda, en la columna y no, digamos, ninguna lesión en la cabeza. Entonces, a estos pacientes les llamamos traumas aquimedular. Y cuando hablamos de traumas aquimedular, siempre hay que hacer una diferencia entre lo que son los pacientes pediátricos y los que son los adultos. Cuando hablamos de adultos, digo, de pediatría, mejor dicho, vamos a ver que, gracias a Dios, es, si quieren, lo menos frecuente con relación a los adultos. ¿Por qué? Porque en general los pacientes pediátricos siempre están al cuidado de los papás, ¿no es cierto? Los papás dicen, cuidado con que no te acerques a la ventana, no camines, siempre están cuidándolos. Entonces, es menos riesgo, digamos, la caída de los pacientes pediátricos. Ahora, que existen, sí, en el parque, ¿no es cierto? A veces, por lo menos en la área periférica que en Cochabamba, el papá construye una casa de 2 plantas y que se le faltó el dinero para poner, digamos, la protección, ¿no es cierto? Y a ver, los chicos están jugando, corren y salen corriendo y se caen al precipicio porque no hay una protección. Entonces, las escaleras, sí tienen escaleras, pero no tienen una baranda para agarrar o proteger. Y están jugando y se empujan y caen al precipicio.
Entonces, este tipo de pacientes sí van a tener traumas antimedular, pero la gran ventaja de los pacientes pediátricos es que en general no presentan lesiones óseas, más son lesiones ligamentarias. ¿Por qué? Porque los chicos son más flexibles al momento de la caída, además tienen el peso menos con relación al adulto, ¿no es cierto? Eso por razonamiento simple. Si nosotros tenemos una bolsa de queso de 2 kilos, no pasa nada, pero si tenemos una bolsa de cemento, va a estallar, ¿no es cierto? Más o menos pasa lo mismo con ellos. Pero cuando tengamos un paciente, que el paciente o la familia dice que tuvo una caída, hay que revisar. Siempre protección, ¿no es cierto? Primero, inmovilización. Collar cervical, tabla rígida, movimientos en bloque y revisar la columna. Siempre. Buscar puntos dolorosos para ver los puntos musculares, los dermatomas, todo eso. Pero en los adultos, fíjense, es totalmente diferente. ¿No es cierto? El mayor porcentaje de traumas en los pacientes es por caída, digamos, accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas mayores, ¿cierto?, están en constante movimiento, en constante actividad. Un ejemplo. Una persona que empieza a distribuir cosas y está muy retrasado y empieza a acelerar un lado y el auto se rompe, o se distrae y choca. Ya el hecho de tener el cinturón de protección sí le protege la cabeza, pero no le protege la columna. Salvo el cerebro, sí, pero no la columna. O los accidentes de motos, ¿no es cierto? Muy bien, tienen el casco y todos chocan, ¿y qué es lo que hacen? Vuelan, saltan para afuera, ¿no es cierto? Se queda la moto, pero el chofer, el adelante, el acompañante sale disparado por, no sé, 10 metros hacia adelante. Entonces, ¿qué golpea? A veces la espalda. Entonces, todo eso, ¿no es cierto?, influye en el accidente de trauma raquimedular cuando vemos pacientes que tienen accidentes en vía pública o accidentes de tránsito. Otra de las cosas es caída de alturas. En general, vemos en todas las ciudades las construcciones, ¿no es cierto?, de edificios. En la gran mayoría de los países, ¿no es cierto?, más que todo acá, ¿no es cierto?, trabajan sin protección, sin seguridad social, seguridad, ¿cómo se llama? Seguridad industrial, ¿no es cierto?, que es la norma donde tienen que darles todas las medidas de protección para evitar las caídas de altura. Pero eso tiene un costo. Obviamente, los empresarios evitan eso, contratan a los albañiles a trabajar, digamos, como puedan y arréglense como puedan. ¿No es cierto? En otros países, cuando empiezan a trabajar los albañiles, inmediatamente les obliga el Estado a tener un seguro médico. A la semana tienen que estar asegurados, porque si no es una multa para la empresa. Pero acá no, acá en Bolivia no existe eso. Entonces, cuando pasa en los accidentes y ustedes levantan la mano, ¿pero por qué? Porque no tienen la protección y caen de la altura. O están trabajando y caen en algún objeto y golpean la espalda del trabajador. Entonces, fíjense ustedes, este tipo de cosas existen en la práctica diaria. También tenemos los accidentes deportivos y en general los accidentes deportivos, como vemos acá, una mala caída, entonces pueden provocar lesión medular o simplemente en los deportes de contacto. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que seguramente a algunos de ustedes les gusta el fútbol americano, ¿no es cierto? El fútbol americano que empiezan a golpearse por todo lado y estos pacientes terminan con problemas de trauma cervical, terminan cuadriplégicos en los pacientes. Entonces, también existen ese tipo de cosas. Después existen los accidentes o trauma directo, agresión, un golpe en una pelea callejera o
armas de fuego que cuando están peleando, están escapando una espada y se termina lesionando la médula, ¿no es cierto? O la columna. Entonces, estos son digamos, las causas de los accidentes cuando hablamos de trauma saquimedular. Ahora, ¿dónde empieza el tratamiento? Lo mismo que en el TEC grave o el TEC severo, empieza en el lugar del accidente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué es lo que hacen? Primero, inmovilizar. Podría cervical, tabla rígida. ¿No es cierto? Después, ¿qué hacemos? La prevención de las lesiones secundarias. Eso ya lo sabemos, ya hablamos de eso, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, cuando vemos este tipo de pacientes, siempre tenemos que pensar lo mismo que en el grave. Todo paciente que tiene aliento alcohólico o está inconsciente, yo tengo que pensar que tiene lesión o trauma saquimedular y lo tengo que, digamos, movilizar de esa manera, actuar de esa manera hasta que esté consciente y pueda, digamos, respondernos. Obviamente para eso, ¿qué usamos? El famoso ATLS, eso ya sabemos, ¿no es cierto? Pero en el tema de la columna tenemos que usar escala de ASIA, una escala americana para ver, digamos, el monitoreo de los grupos musculares, la sensibilidad y los reflejos cutáneos o cutáneos abdominales o reflejos osteotendinosos. Entonces, eso nos ayuda a entender de dónde más o menos está la lesión. Y para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No es cierto? Examinar al paciente siempre en bloque. Siempre movimiento en bloque. Todo el personal, a veces la familia, ayuda a ponerlo en decúbito lateral y el médico va examinando, digamos, los puntos dolorosos o la alteración de la sensibilidad. ¿Y esto por qué? Porque en general, cuando nosotros pensamos en lo que es la circulación o la irrigación de la médula, no es como el cerebro que tiene una protección, digamos, fantástica, que tenemos al polígono de Willis, si se tapa uno, compensa por el otro lado. Acá no. La médula baja por la parte anterior, que es la arteria medular anterior, ¿no es cierto? Y acá la de Adamkiewicz. Entonces, cuando yo tapo a este nivel, sé que el paciente por debajo no va a tener, digamos, ninguna circulación. Si no hay circulación, se provoca una isquemia. Si se provoca una isquemia, el paciente deja de mover, ¿no es cierto? Entonces, todo eso tenemos que entender, por eso se hemos puesto esto, y por eso es que tenemos que entender que tenemos que movilizar siempre en bloque al paciente que tiene trauma saquimedular. Entonces, para eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entender esto. Necesito que entiendan y aprendan esto. Tienen que aprender. No hay otra. Tienen que saber. Así como en Glasgow, la escala de Marshall, esto es inevitable que aprendan. Tienen que saber. ¿Por qué? Es la única forma de entender de dónde está la lesión. Si yo tengo un paciente que tengo un accidente cerebrovascular, un hematoma en la cabeza o un tumor en la cabeza, ¿no es cierto? Si tengo el lado derecho, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Un déficit de qué lado? Del lado izquierdo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la vía piramidal se recusa ¿dónde? A nivel de... ¿Ah? Pues necesito que entiendan este tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces yo ya sé que si yo tengo una lesión en la cabeza del lado derecho, yo no voy a poder mover el lado izquierdo, ¿no es cierto? Y si tengo una lesión del lado izquierdo, no voy a poder mover el lado derecho. Es así. Pero si yo tengo una lesión en la columna, en la médula,
es totalmente diferente. Todo lo que está por debajo de la lesión no hay función. Entonces, por eso que necesito que aprendan, así como la escala de Glasgow y la de Marshall, necesito que aprendan los dermatomas, desde C2 hasta S5, de memoria. Por eso es que cuando hay una lesión medular, un trauma raquimedular, por encima de T10, yo sé que el paciente tiene una lesión medular. Pero si yo tengo una lesión entre lo que es T10 y L1, este paciente como se ve va a tener ¿qué cosa? Una lesión medular y una lesión radicular. ¿No es cierto? Ahora, si yo tengo una lesión por debajo de L1, seguramente las lesiones van a ser radiculares, no medulares. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la médula termina en L1. Entonces, yo sé que termina en L1, por debajo siempre va a haber lesión radicular, no medular. Ahora, si la lesión está entre L1 y T12, seguramente va a ser una lesión del polo medular. Y si está por encima T11, T10, por encima, yo sé que todo esto está con la médula. Entonces va a haber una lesión medular. ¿No es cierto? Pero para eso necesito entender esto. Necesito entender los dermatomas. Y para entender los dermatomas necesito que entiendan, ¿cierto?, qué es un dermatoma y qué es una metámera. Esto ya lo hablamos al principio de clases. ¿Qué es un dermatoma? ¿Cómo? A ver vos. Es una parte de la piel inervada por una raíz nerviosa. Raíz nerviosa. Bien. ¿Y qué es una metámera? Es una. Sí. Metámera es un segmento de la médula por donde nace una raíz periférica. Entonces van a ver en conceptos, si ustedes agarran y estudian, digamos, hay una serie de explicaciones que más que les confunden que les aclaran, ¿no es cierto? Pero el concepto real es, metámera es un segmento de la médula por donde nace una raíz periférica, y dermatoma es un segmento de la piel inervado por una raíz periférica. Entonces, estos siempre van juntos. Entonces, para entender los niveles o dermatoma, tengo que entender qué es un dermatoma y qué es una metámera, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿cuál es la fisiopatología de estos? En general, la fisiopatología siempre va, como en cualquier trauma, lesiones primarias y lesiones secundarias. Cuando hablamos de lesiones primarias, vamos a quedar la clase. Es hora, vamos a la siguiente clase, necesito una lista.